Buenos días. En este taller vamos a hacer un dimoni como este. ¿Veis? Para que dé mucho miedo. Bueno, lo que vamos a necesitar para este taller es el cartón de un rollo de papel de váter, un poquito de papel pinocho, o cualquier papel negro que tengáis por casa. Este es de 1 palmo por 1 palmo, más o menos. Un poquito de papel rojo, este es media cuartilla más o menos, ceras, una grapadora, un trozo de cinta roja, celo, pegamento, lápiz rotulador y una goma para borrar por si nos equivocamos, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Yo os lo pongo aquí para que lo podáis ir viendo. Bien, lo primero que vamos a hacer es colorear esta cara de dimoni. Yo he visto esta que me ha gustado mucho, me ha parecido muy graciosa, muy divertida y la he impreso, pero si hay alguna otra que os guste más, la podéis imprimir o incluso dibujarla vosotros mismos. Bueno, la vamos a colorear, la voy a colorear de rojo. Así. Porque los dimonis suelen ser en rojo y negro. Esta sí tiene la cara así como de muy malote. Pero ya os digo, si vosotros, en lugar de colorearla, queréis dibujarla, además cada pueblo tiene su propio dimoni. Entonces, si a alguno le gusta el dimoni de algún pueblo en particular y lo quiere dibujar, bueno, pues que lo dibuje. Sabéis que aquí en Mallorca hay muchos dimonis. Este ya está, con su cara así como de malote. Los cuernos los pinto de negro. Estas también negras, así, como si estuviera muy enfadado. Vale. Ya lo tenemos aquí. Ahora lo recorto. Así con cuidadito. De no cortar un cuerno. Ahora. Bueno, yo lo recorto así rápido, pero seguro que vosotros en casa tenéis más paciencia para recortarlo. Vale. Así. Cuando ya lo tenga recortado, pintaré la parte de detrás de rojo. Así. Porque... Ahora. No sé si lo veis. Ahora ya lo he cortado y lo he coloreado. En la parte de atrás también la coloreo de rojo. Para que quede como mejor acabado, ¿no? Y los cuernos de negro, por supuesto. Ya queda menos. Así. Ya la tenemos coloreada por delante y por detrás. Vale. A ver, el siguiente paso es... ¿Cómo es este palo? Este es de pinchito moruno, pero bueno, puede ser un palo de lo que sea. Pues lo que hacemos es el papel pinocho negro, lo enrollamos así.
vamos haciéndolo para que quede así como holgadito. Así. Vale. Y cuando ya tenemos el papel pinocho enrollado alrededor del pinchito, pues ponemos un poco de celo para que no se nos mueva. Vale, ya lo tenemos, así como la ropa de limón. Y luego lo que hacemos es pegarle la cabeza, así. Vale, ahora tenemos la cabeza del limón con la ropa, la tela esta y el palito, ¿no? Tenemos una parte hecha. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer en este papel en rojo, que lo emplearemos para forrar el cartón este, vamos a dibujar, pues como hemos hecho aquí, las manos del limoni que sostienen el tridente, ¿no? Vale, a mí me gusta dibujarlo primero a lápiz, porque si me equivoco o no me sale como a mí me gusta, pues lo puedo borrar, ¿veis? Hago así, una mano, dibujo el tridente, así, con las tres púas, y luego pues aquí la otra mano, así. Que sostiene el tridente. Pues ya está, ya lo tenemos. Y ahora como ya, ¿veis? Ya he dibujado los dos brazos, las manos que sostienen el tridente. Entonces, ahora voy y lo repaso con rotulador negro para que se quede más marcado y se vea mejor. Bueno, si alguien está seguro de que le va a hacer a la primera, lo puede hacer directamente en rotulador. A mí es que me gusta, pues, si veo algo que no me gusta, poder borrarlo y hacerlo otra vez, pues quiero que me quede. Pues ya está, ¿no? Ahora ya lo he repasado con rotulador y lo que hago es, pues, forrar el cartón. Me va a sobrar un poquito, lo recorto. A ver, así. Sí, así ya me basta. Pues todo un poco de pegamento. Y lo voy enrollando así. Bien pegado. Vale. Así. Y entonces, como es más alto que el rollo de cartón, lo que hago es meter lo que me sobra hacia adentro y así queda. Pues ya veis qué fácil. Ya ha quedado bien forradito. Y este es el cuerpo del limón. Vale. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es, pues como hemos hecho aquí, sujetar el cuerpo aquí, ¿veis? Meterlo dentro del cartón. Lo metemos por aquí dentro.
por aquí. ¿Ves? Vamos a recortar un poquito de esto. Ya tenemos. Bueno, ya para que no se quede sujeto, pues haremos como hemos hecho aquí, con esta cintita roja. Vamos, hacemos un nudo aquí justo debajo de la cabeza. Uy, se me resiste. Ahora, aquí. Hacemos el nudo. Y ahora ya tenemos el nudo hecho. Pues tenemos que graparlo a cada lado. Esta grapadora pequeñita me irá muy bien. Tengo un lado. ¡Ay! Que se me escapa. Ahora lo sujeto. Y ahora lo mismo con el otro lado. A ver. Tenéis que hacerlo con una grapadora pequeñita, porque si es muy grande no os cabrá por dentro del cartón, del rollo de cartón, y no lo podréis grapar. Esta es pequeñita y aún así ya me cuesta un poco meterlo, pues... Vale, pues ahora ya está. Ahora ya tengo los dos lados pasados y esto lo que impide es que se me separen las dos partes, ¿no? Bueno, y ahora lo único que le queda es hacerle la cola. Bueno, pues entonces yo con esto que me ha sobrado aquí lo enrollo, lo voy así dando, bueno, voy haciendo como si fuera un cordoncillo negro. Y lo corto así como puntiagudo. Y ya tenemos la cola del limón. Así. Ahora hay que esperar un poquito a que se seque y pegue bien. Pero bueno, ¿veis? Y ya tenemos un limón. Bueno, a ver si os animáis y hacéis un dimoni de estos. Bueno, de estos o con la cara que os apetezca. Y nos mandáis alguna foto para que lo veamos. Nada, espero que os haya gustado.